Me hicieron limpiar el baño con las manos desnudas porque no podía comprar guantes nuevos. Las palabras escaparon de los labios de María en un susurro tan silencioso que ni ella misma podía oírlas por encima del ruido de los platos en la cocina, justo detrás de ella. Sus rodillas presionaban contra el frío suelo de azulejos de El Sabor de México, el restaurante más prestigioso del centro de la Ciudad de México, donde había fregado y limpiado durante 3 largos años sin un solo día libre. Bienvenidos de vuelta, amigos. Díganme desde qué ciudad nos ven o qué hora es donde están. Espero que esta historia los encuentre bien y listos para lo que podría ser la lección más importante que escucharán hoy. María Elena Vázquez se arrodilló en el baño del personal a las 5:47 a.m., con sus manos curtidas sumergidas en un balde de agua helada mezclada con cloro industrial. El olor químico le quemaba las fosas nasales y le hacía llorar los ojos, pero no se atrevía a quejarse. A los 62 años, había aprendido que las quejas eran lujos que no podía permitirse, no cuando su trabajo en El Sabor de México era lo único que se interponía entre ella y las calles de la Ciudad de México. Su uniforme le quedaba holgado, el mismo vestido azul marino que había usado durante meses, porque comprar uno nuevo significaba elegir entre la ropa de trabajo y su medicamento para la diabetes. La tela estaba delgada por innumerables lavadas en las máquinas duras de la lavandería, y había un pequeño desgarro cerca del hombro izquierdo que había remendado con hilo que encontró en el armario de suministros del restaurante. Sus zapatos, tenis negros que había comprado en una tienda de segunda mano, rechinaban suavemente contra el suelo mojado mientras cambiaba de peso, tratando de encontrar una posición que no hiciera gritar de dolor sus rodillas artríticas. La luz fluorescente de arriba parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras duras sobre su rostro que resaltaban cada línea de agotamiento, cada marca de preocupación que 3 años de servicio invisible habían grabado en sus facciones. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado, asegurado con una liga que se había roto 2 veces y vuelto a atar, porque incluso las ligas para el cabello eran un gasto que calculaba cuidadosamente en su presupuesto mensual. La humillación de esta mañana había comenzado cuando la señora Catalina Pemberton, la gerente de piso del restaurante, descubrió que María había estado usando el último par de guantes de goma de los suministros de limpieza, no tomándolos, no robándolos, sino usándolos para limpiar los mismos inodoros que la señora Pemberton y su personal usaban todos los días. Pero de alguna manera, en el mundo perfectamente manicurado de la señora Pemberton, esto constituía un robo de propiedad de la empresa. ¿Crees que los guantes crecen en los árboles, María?, se burló la señora Pemberton, su voz goteando con la particular clase de desprecio reservado para las personas que consideraba por debajo de su atención. Era una mujer de 40 años que usaba su autoridad como una joya costosa, exhibiéndola en cada oportunidad para recordarle a todos su lugar en su jerarquía cuidadosamente construida. Su cabello rubio siempre estaba perfectamente peinado, sus uñas siempre impecables, su ropa siempre planchada y adecuada, todo lo que María no tenía permitido ser. Señora Pemberton, solo estaba tratando de hacer bien mi trabajo, respondió María suavemente, su acento aún fuerte después de 30 años en Estados Unidos, cada palabra cuidadosamente elegida para evitar cualquier indicio de falta de respeto que pudiera costarle el puesto que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Tu trabajo es limpiar, no aprovecharte de los suministros que le cuestan dinero a este restaurante. Si no puedes permitirte tus propios guantes, entonces usa tus manos. Eso forja el carácter. La señora Pemberton sonrió al decir esto, el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, el tipo que le revolvía el estómago a María, con una mezcla de vergüenza e ira que nunca podía expresar. Y así aquí estaba María arrodillada, con las manos desnudas enrojecidas y agrietadas por la solución química, fregando manchas de inodoros mientras el personal privilegiado de arriba se preparaba para otro día de servir a la élite de la Ciudad de México. Sus dedos ya estaban agrietados por meses de tratamiento similar, pequeñas heridas que nunca terminaban de curarse, porque siempre había otro desastre que limpiar, otra superficie que desinfectar, otro recordatorio de que su comodidad era irrelevante para el buen funcionamiento de El Sabor de México.
A través de las delgadas paredes, podía escuchar a los jóvenes meseros de la preparación de la mañana, con títulos universitarios y futuros brillantes, riendo sobre sus planes de fin de semana y quejándose de las resacas que venían de beber vino, que costaba más que los comestibles semanales de María. Pasarían sus turnos ganando propinas en una sola noche que excedían su salario mensual, yendo a casa a apartamentos con calefacción y electricidad confiable, sin preguntarse nunca si podrían pagar tanto comida como medicamentos en la misma semana. El contraste no pasó desapercibido para María. Una vez había sido maestra en su natal Guatemala, respetada en su comunidad, confiable con la educación de niños cuyos padres creían que ella podía moldear sus futuros. Había enseñado literatura e historia, había ayudado a jóvenes mentes a descubrir el poder de las palabras y la importancia de comprender el pasado. Pero aquí, en este brillante restaurante que servía platos que costaban más de lo que algunas familias gastaban en comida en un mes, era invisible, un fantasma que aparecía antes del amanecer para hacer que todo fuera perfecto para personas que nunca reconocerían su existencia. Sus manos comenzaban a ampollarse por el cloro, pero no dejó de fregar. No podía permitirse parar. Cada movimiento estaba acompañado por la oración silenciosa que la mantenía en marcha a través de estos momentos degradantes. Por favor, Dios, solo déjame mantener este trabajo el tiempo suficiente para pagar la renta este mes, solo el tiempo suficiente para comprar mi insulina, solo el tiempo suficiente para sobrevivir otro día. La puerta del baño se abrió con un fuerte golpe, lo que hizo que María se sobresaltara y casi volcara su balde de agua química. La señora Pemberton estaba en la puerta, su presencia llenando el pequeño espacio con una energía que hacía que el aire se sintiera más tenue, más opresivo. ¿Todavía trabajando en eso?, preguntó, aunque en realidad no era una pregunta. Su tono sugería que María de alguna manera estaba fallando incluso en esta tarea más básica, incluso en limpiar inodoros con sus manos desnudas, como se le había indicado. El personal de la mañana estará aquí pronto y necesito que este baño esté impecable. Estas son personas importantes que usan estas instalaciones, María. Merecen algo mejor que lo que estás proporcionando. María levantó la vista de su posición en el suelo, con las rodillas adoloridas, las manos ardiendo, su dignidad despojada comentario a comentario. Sí, señora, ya casi termino. Asegúrate de que sea así. ¿Y María? La señora Pemberton hizo una pausa en la puerta, su voz adoptando el tono que podría usar para dirigirse a un niño particularmente lento. La próxima vez tal vez lo pienses 2 veces, antes de tomar suministros que no te pertenecen. Esto es un negocio, no una caridad. La puerta se cerró de golpe, dejando a María sola de nuevo, con el olor a cloro y el sonido de su propia respiración entrecortada. Cerró los ojos por un momento, luchando contra las lágrimas que solo empañarían su visión y harían que su trabajo tomara más tiempo. Llorar era otro lujo que no podía permitirse. Ni aquí, ni ahora, ni cuando la señora Catalina Pemberton pudiera regresar y encontrar otra razón para recordarle su lugar en este mundo cuidadosamente ordenado. Pero en ese momento de silencio, algo pequeño pero significativo comenzó a resquebrajarse dentro del pecho de María. No, su determinación ya era demasiado experimentada en la supervivencia para eso, sino algo más profundo. La parte de ella que había estado dispuesta a aceptar cualquier trato, cualquier humillación, cualquier abuso, siempre y cuando significara que podía seguir trabajando. Por primera vez en 3 años, María Elena Vázquez comenzó a preguntarse si sobrevivir era suficiente, si podría haber algo más valioso que un trabajo que le exigía sacrificar cada pizca de su humanidad solo para ganar apenas lo suficiente para seguir viviendo. No lo sabía aún, pero esa pequeña grieta pronto se convertiría en la base de la lección más importante que El Sabor de México serviría jamás. 3 años antes, María había cruzado las relucientes puertas de cristal de El Sabor de México, sin llevar nada más que esperanza y un recorte de periódico arrugado que anunciaba vacantes inmediatas para personal de limpieza dedicado. Llevaba puesto su mejor vestido, un sencillo atuendo negro que había comprado para el funeral de su hija 2 años antes, y se comportaba con la tranquila dignidad de alguien que entendía que el trabajo, cualquier trabajo,
Era una bendición que no debía tomarse a la ligera. El restaurante ocupaba toda una esquina de la avenida Madero, con ventanales que ofrecían a los comensales vistas espectaculares del horizonte de la Ciudad de México, mientras disfrutaban de comidas que costaban más que la renta mensual de María. El interior era un estudio de elegancia discreta, pisos de mármol color crema que reflejaban el brillo cálido de las lámparas de cristal, mesas de caoba decoradas con porcelana tan delicada que parecía susurrar advertencias sobre su fragilidad, y paredes adornadas con pinturas originales, cuyos precios podrían haber alimentado a todo el vecindario de María durante meses. Pero María no había venido a admirar la decoración. Había venido a trabajar y trabajó 6 días a la semana, 12 horas al día, llegando antes del amanecer y saliendo mucho después de que el último cliente hubiera terminado su coñac después de la cena. Limpiaba cada superficie que tocaban las personas hermosas, fregaba cada plato que usaban, trapeaba cada piso que pisaban, todo mientras permanecía tan invisible como las sombras que bailaban por las paredes cuando las lámparas se atenuaban para las cenas románticas. En aquellos primeros días, había creído que el trabajo duro sería recompensado, que la dedicación sería reconocida, que tratar a los demás con respeto ganaría respeto a cambio. Había sido lo suficientemente ingenua como para pensar que la frialdad inicial de la señora Pemberton se descongelaría una vez que demostrara su valía, que los demás miembros del personal eventualmente la verían como algo más que la mujer que vaciaba sus botes de basura y limpiaba sus desastres. En cambio, había aprendido que la invisibilidad no era solo la descripción de su trabajo, era toda su existencia dentro de las paredes de El Sabor de México. Se esperaba que apareciera siempre que se necesitaran limpiar desastres, que desapareciera cada vez que su presencia pudiera perturbar la atmósfera cuidadosamente elaborada de lujo y que nunca, bajo ninguna circunstancia, actuara como si fuera un ser humano con pensamientos, sentimientos o necesidades propias. Las lecciones habían llegado rápida y duramente. Durante su segunda semana, había cometido el error de decir buenos días a un mesero llamado Javier, un joven recién salido de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que vestía su educación como una armadura contra la clase trabajadora. La miró con genuina confusión, como si un mueble de repente hubiera comenzado a hablar antes de volverse hacia la señora Pemberton con una queja sobre la ayuda que estaba sobrepasando los límites. María, había explicado la señora Pemberton, con la paciencia que uno podría mostrarle a un niño con deficiencia mental, el personal no necesita que lo molesten con charlas triviales. Tienen un trabajo importante que hacer. Tu trabajo es limpiar, no socializar. ¿Entiendes? María asintió tragándose las palabras que querían escapar sobre sus 25 años de experiencia docente, sobre los cientos de estudiantes que alguna vez habían buscado su consejo y sabiduría, sobre la comunidad que alguna vez había valorado su opinión sobre todo, desde la política local hasta la crianza de los hijos. Nada de eso importaba aquí. Aquí, ella era una señora de la limpieza, y las señoras de la limpieza no hablaban a menos que se les hablara. La segunda lección llegó cuando trabajó durante su hora de almuerzo para terminar de pulir la plata para un evento especial, pensando que ir más allá podría ser apreciado. En cambio, la señora Pemberton le descontó el pago por el descanso perdido, explicando que las horas extras no autorizadas eran una violación de la política de la empresa, a pesar de que el trabajo había sido necesario y María había elegido hacerlo sin que se lo pidieran. Tenemos horarios por una razón, había dicho la señora Pemberton, con ese tono particular de condescendencia que María llegaría a conocer íntimamente. Si no puedes completar tus tareas asignadas dentro del tiempo asignado, tal vez no seas adecuada para este puesto. La amenaza había sido clara. Trabaja más rápido, no más tiempo. Sé más eficiente, no más dedicado. Acepta tus limitaciones, no intentes superarlas. María había aprendido a vigilar el reloj con tanto cuidado como vigilaba las miradas desaprobadoras de la señora Pemberton, cronometrando sus movimientos para encajar dentro de los estrechos límites de lo que se esperaba y nada más. La tercera lección había sido la más dolorosa. Durante su primera Navidad en El Sabor de México, María había notado que el personal intercambiaba regalos,
pequeños gestos de aprecio que creaban un sentido de camaradería entre los meseros, los cantineros y el personal de la cocina. Pensando que podría ser incluida en esta tradición, había ahorrado durante semanas para comprar una pequeña flor de Nochebuena para la sala de descanso, algo que podría alegrar el espacio estéril donde todos comían sus comidas apresuradas. Había llegado temprano esa mañana de Nochebuena, llevando la planta envuelta en papel de seda, con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Pero cuando la colocó sobre la mesa de la sala de descanso, junto a los otros regalos, la señora Pemberton se había abalanzado como una tormenta invernal, con el rostro enrojecido por la indignación. «¿Qué es esto?», había exigido, señalando las inocentes flores rojas como si fueran evidencia de algún crimen terrible. «Solo un pequeño regalo de Navidad para todos», había respondido María, con la voz apenas por encima de un susurro. «Los regalos de Navidad se intercambian entre colegas, María. Tú no eres colega, eres empleada. Hay una diferencia». La señora Pemberton había recogido la planta con 2 dedos, sosteniéndola lejos de su cuerpo como si pudiera contaminarla. «Esto es inapropiado y poco profesional. Por favor, quítalo inmediatamente». María se llevó su flor de Nochebuena a casa esa noche, con sus brillantes flores rojas, pareciendo burlarse de su tonta esperanza de que pudiera pertenecer a algún lugar, de que alguien pudiera valorarla lo suficiente como para incluirla en sus celebraciones. La planta había muerto en una semana, olvidada en su ventana mientras trabajaba horas extras para compensar el dinero que había desperdiciado en un gesto que solo había servido para resaltar su condición de forastera. La cuarta lección, y quizás la más cruel, había llegado 6 meses después, cuando la artritis de María se exacerbó tanto que apenas podía sujetar sus implementos de limpieza. Le había mencionado su condición a la señora Catalina Pemberton, no para quejarse, sino simplemente para explicar por qué sus movimientos eran más lentos de lo habitual, por qué podría necesitar unos minutos extra para completar sus tareas. «Si no puedes desempeñar tus funciones laborales», había respondido la señora Pemberton sin una pizca de simpatía, «quizás deberías considerar buscar un trabajo que sea más adecuado para alguien de tu edad. El sabor de México exige plena capacidad de todos sus empleados». El mensaje era claro. La debilidad no sería tolerada, la edad era una desventaja, y las décadas de experiencia de María no significaban nada si su cuerpo no podía seguir el ritmo de las exigencias de mantener la perfección para personas que nunca reconocerían su sacrificio. Estas lecciones se habían acumulado como tejido cicatrizal sobre el corazón de María, cada una enseñándole a esperar menos, a no esperar nada, a aceptar cualquier migaja de dignidad que se le permitiera conservar. Aprendió a comer su almuerzo de pie en el armario de suministros porque el cuarto de descanso era solo para el personal, y ella era algo menos que personal. Aprendió a usar la entrada de servicio incluso cuando la puerta principal estaba más cerca, porque su presencia podría molestar a los clientes que pagaban precios premium por una experiencia que no incluía recordatorios de las personas que hacían posible su lujo. Aprendió a invisibilizarse por completo, tanto que los meseros chocaban con ella mientras limpiaba sus mesas, genuinamente sorprendidos al descubrir que estaba allí. Aprendió a sortear conversaciones como si fuera sorda, a ignorar los comentarios sobre su apariencia, su acento, su edad, su presunta inteligencia, todo mientras mantenía la sonrisa agradecida de alguien que sabía que las quejas solo acelerarían su viaje de regreso al desempleo. Pero quizás la lección más insidiosa de todas fue aprender a medir su valía según los estándares de personas que nunca habían tenido que elegir entre medicamentos y comida, que nunca habían dormido en un apartamento frío porque la calefacción era un lujo inalcanzable, que nunca habían calculado si podían permitirse el pasaje de autobús para ir a trabajar. María comenzó a internalizar sus miradas despectivas, su crueldad casual, su suposición de que sus circunstancias eran evidencia de fallas personales en lugar de desigualdades sistémicas. Empezó a creer que tal vez sí merecía el trato que recibía. Tal vez la señora Pemberton tenía razón al recordarle constantemente su lugar. Tal vez los meseros estaban justificados en su indiferencia. Tal vez tenía suerte de tener algún trabajo y querer respeto, dignidad o decencia humana básica
era pedir demasiado a personas que ya le pagaban apenas lo suficiente para sobrevivir. Deberías estar agradecida, le recordaba la señora Pemberton regularmente. Hay muchas personas a las que les encantaría tener tu trabajo, y María había estado agradecida, patéticamente, desesperadamente agradecida por el privilegio de ser tratada como un equipo que podía limpiar, fregar y trapear, pero que no podía pensar, sentir o soñar. Agradecida por un salario que la obligaba a elegir entre comestibles y medicinas. Agradecida por un trabajo que destruía su cuerpo y disminuía su espíritu, pero que le impedía unirse a la población sin hogar que dormía en los portales a pocos pasos del restaurante. Pero la gratitud, María estaba empezando a entender, era un veneno que la había estado matando lentamente el alma, una pequeña humillación a la vez. Mientras terminaba de limpiar el baño del personal esa mañana, con las manos aún ardiendo por el cloro, María Elena Vázquez se miró en el espejo sobre el lavabo. La mujer que la miraba era una extraña, encorvada, rota, invisible incluso para sí misma. En algún momento había perdido a María la maestra, a María la madre, a María la mujer que una vez creyó que merecía ser tratada con dignidad. La pregunta que la atormentaría por el resto del día era simple pero revolucionaria. ¿Cuándo le había dado permiso a otros para decidir lo que valía? La mañana que destruiría todo lo que María creía saber sobre su lugar en el mundo comenzó como cualquier otra, con ella llegando a El Sabor de México a las 4:30 am para preparar el restaurante para otro día de servir a la élite de la Ciudad de México. Pero hoy era diferente. Hoy era la inspección mensual del propietario del restaurante, el señor Romano, un hombre tan alejado de las operaciones diarias que la mayoría de los miembros del personal nunca lo habían visto en persona. La señora Catalina Pemberton había estado de un humor particularmente vicioso toda la semana, arremetiendo contra todos y realizando lo que ella llamaba auditorías de limpieza profunda, que parecían diseñadas más para humillar que para mejorar los estándares de limpieza. Había hecho que María volviera a limpiar el mismo baño 3 veces el día anterior, encontrando nuevos fallos cada vez. Una mancha de agua en el espejo que era prácticamente invisible, polvo en una lámpara que requería una escalera para alcanzarla, huellas dactilares en una manija que había sido tocada después de la limpieza de María. El señor Romano espera perfección, había anunciado la señora Pemberton durante la reunión matutina del personal, con la voz aguda por la energía nerviosa. Cualquier empleado que avergüence a este establecimiento hoy buscará un nuevo empleo mañana. ¿Está claro? María asintió junto con los demás, aunque sabía que la amenaza se dirigía principalmente a ella. En el mundo de la señora Pemberton, el personal de limpieza siempre era la fuente más probable de vergüenza, el eslabón débil que podía dañar la reputación del restaurante simplemente existiendo lo suficientemente visible como para que la gente importante lo notara. La inspección comenzó a las 10 am, con el señor Romano y su comitiva de asistentes, realizando su recorrido mientras la señora Catalina Pemberton lo seguía como una madre ansiosa que esperaba que sus hijos se comportaran. María había sido desterrada a las áreas de almacenamiento. Se le dijo que se hiciera útil, organizando los suministros mientras las personas importantes examinaban el comedor, la cocina y otros espacios públicos. Estaba organizando los útiles de limpieza en estanterías metálicas cuando escuchó que la llamaban desde el comedor principal. La voz era de la señora Pemberton, pero había algo diferente en su tono, una nota de pánico que hizo que el estómago de María se encogiera de pavor. «María, sal de aquí inmediatamente». María soltó las botellas que estaba sosteniendo y corrió hacia el comedor con sus tenis desgastados rechinando contra los pisos pulidos. Salió del área de almacenamiento para encontrar a la señora Pemberton de pie junto a una mesa cerca de los grandes ventanales, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la furia. Junto a ella estaba un hombre distinguido con un traje caro, el señor Romano, y otras 2 personas que parecían pertenecer a salas de juntas en lugar de restaurantes. «Ahí está», anunció la señora Pemberton, señalando a María como si fuera una delincuente siendo identificada en una fila de reconocimiento. «La empleada responsable de esta situación». María se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho,
mientras intentaba entender qué había salido mal. La mesa le parecía perfectamente limpia. El mantel blanco estaba impecable, la cubertería brillaba. Las copas de cristal captaban la luz de la mañana sin una sola mancha de agua ni huella dactilar. ¿Qué situación?, preguntó María en voz baja, con la voz apenas audible en el gran comedor. El señor Romano señaló la mesa con la impaciencia de un hombre que no está acostumbrado a que le hagan perder el tiempo. La señora Catalina Pemberton me dice que usted fue responsable de poner esta mesa ayer por la noche. Sí, señor, confirmó María, aún confundida. ¿Pasa algo? ¿Algo? La voz de la señora Catalina Pemberton subió a un tono que hizo que varios meseros de las estaciones cercanas se volvieran a mirar. Usó el patrón de cubertería equivocado, el servicio Burdeos en lugar del Milán. ¿Tiene alguna idea de cuánto cuestan estos cubiertos? ¿Entiende que tenemos estándares muy específicos para los diferentes tipos de servicio? María miró la mesa, tratando de ver qué error había causado tanta furia. Los tenedores, cuchillos y cucharas le parecían idénticos, todos pulidos, todos correctamente colocados, todos dispuestos con la cuidadosa precisión que había aprendido a través de 3 años de práctica. No tenía idea de que hubiera diferentes patrones de cubertería, nunca le habían dicho que algunos servicios estaban reservados para ocasiones específicas. Yo no entiendo, tartamudeó. La cubertería me parece la misma. La admisión fue un error. Los ojos de la señora Catalina Pemberton se iluminaron con la satisfacción de alguien que acababa de recibir munición para una batalla que había estado planeando librar. ¿La misma?, repitió, con la voz goteando desprecio. Señor Romano, esto es exactamente lo que he estado tratando de decirle sobre la calidad del personal con el que nos vemos obligados a trabajar. Ni siquiera puede distinguir entre un servicio que cuesta $200 y otro que cuesta 50. ¿Cómo podemos mantener nuestra reputación de excelencia cuando nuestros empleados no entienden los conceptos básicos de la buena mesa? María sintió que le ardían las mejillas con la vergüenza mientras la acusación flotaba en el aire. Alrededor del comedor, los meseros y el personal de la cocina habían detenido su trabajo para observar el espectáculo, con sus rostros mostrando varias combinaciones de simpatía, vergüenza y alivio de no ser ellos los que estaban siendo humillados públicamente. Señora Catalina Pemberton, dijo el señor Romano lentamente, con la voz que tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Me está diciendo que esta empleada ha estado poniendo las mesas incorrectamente durante... ¿cuánto tiempo? 3 años, respondió la señora Catalina Pemberton triunfalmente. 3 años de trabajo deficiente que he estado tratando de corregir, pero ella se niega a aprender. No tiene la inteligencia para este nivel de servicio. Las palabras golpearon a María como golpes físicos. Se niega a aprender. No tiene la inteligencia. Frente a una habitación llena de gente, estaba siendo reducida a una caricatura de incompetencia. Sus 3 años de servicio, dedicados reescritos como evidencia de fracaso y estupidez. Nunca me enseñaron sobre los diferentes patrones, dijo María en voz baja, con la voz temblorosa por el esfuerzo de seguir siendo respetuosa. Nadie nunca explicó. No ponga excusas, interrumpió la señora Catalina Pemberton. Una buena empleada hace preguntas. Una buena empleada toma la iniciativa de aprender. Ha estado viviendo de la inercia, haciendo lo mínimo, y ahora, finalmente, le ha alcanzado. El señor Romano examinó la mesa más de cerca, con una expresión ilegible. El servicio parece estar limpio y debidamente dispuesto. Pero está mal, insistió la señora Catalina Pemberton, completamente mal para nuestros estándares. Este es exactamente el tipo de descuido que podría dañar nuestra reputación si el cliente equivocado lo notara. María quería gritar que había estado poniendo las mesas exactamente de la forma en que la señora Catalina Pemberton le había mostrado durante su primera semana, que nadie había mencionado nunca, diferentes patrones o estándares específicos para diferentes ocasiones. Quería señalar que en 3 años ni un solo cliente se había quejado de la cubertería, que sus mesas siempre habían estado impecables y dispuestas con precisión. Quería defender las cientos de horas que había pasado puliendo cada pieza hasta que brillara, el cuidado que había puesto para asegurar que cada detalle fuera perfecto. En cambio, se quedó en silencio,
viendo cómo su carácter era asesinado frente a una audiencia que recordaría este momento como evidencia de su incompetencia mucho después de que los detalles fueran olvidados. Tal vez, sugirió el señor Romano, una capacitación adicional podría resolver este problema. Con respeto, señor, respondió la señora Catalina Pemberton. He intentado capacitarla. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad para este nivel de trabajo. Necesitamos empleados que puedan representar a El Sabor de México correctamente. No esto. Señaló a María con un gesto despectivo que abarcaba no solo sus supuestos errores, sino todo sobre ella. Su edad, su acento, su uniforme desgastado, su existencia como una persona que limpiaba después de los demás para ganarse la vida. Pero entonces la señora Catalina Pemberton hizo la revelación que destrozaría por completo el mundo de María. Además, continuó con la voz en un tono confidencial, debería mencionar que le hemos estado pagando considerablemente menos de los salarios estándar durante meses. Dadas sus limitaciones, sentí que era apropiado ajustar su compensación para que coincida con su contribución real. A María se le cortó la respiración. ¿Qué? La señora Catalina Pemberton la miró con la expresión de alguien que acababa de revelar una verdad inconveniente. Ha estado recibiendo salario de aprendiz desde enero, María. Es perfectamente legal. Los empleados que no pueden desempeñarse a plena capacidad reciben una compensación ajustada. Pero nunca me dijeron. Se le dijo que sus salarios podrían variar según el desempeño. Usted firmó los documentos. María recordó la pila de formularios que la señora Catalina Pemberton le había presentado hace meses, documentos que le habían dicho que eran actualizaciones de rutina, que requerían su firma. Los había firmado sin leerlos detenidamente, confiando en que su supervisora no le pediría que accediera a nada que la perjudicara. La traición cortó más hondo que cualquier insulto sobre su inteligencia o competencia. Durante 5 meses, había estado trabajando por incluso menos que los salarios de pobreza con los que había comenzado, apenas lo suficiente para cubrir su renta y medicamentos, mientras que la señora Catalina Pemberton había estado tratando sus circunstancias reducidas como una fuente de satisfacción personal. «Me ha estado robando», dijo María, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. El comedor quedó completamente en silencio. Las cejas del señor Romano se levantaron. El rostro de la señora Catalina Pemberton se puso de un alarmante color rojo. «¿Perdón?» La voz de la señora Catalina Pemberton era peligrosamente tranquila. Me redujo el sueldo sin decirme por qué. Me hizo firmar documentos sin explicarme lo que significaban. Le ha estado quitando dinero a alguien que apenas puede permitirse vivir. La voz de María se hacía más fuerte, alimentada por una rabia que había estado acumulándose durante 3 años. Nunca he faltado un día al trabajo. Nunca he llegado tarde. He limpiado todos los desastres, fregado todas las superficies, hecho todo lo que me ha pedido y más. Y me lo ha pagado robando de mi sueldo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? La voz de María resonó por todo el comedor, llevando consigo el dolor acumulado de 1000 pequeñas humillaciones. Fui maestra durante 25 años. Eduqué a niños. Era respetada en mi comunidad. Vine aquí buscando trabajo honesto y me ha tratado como si fuera menos que humana. Me ha hecho invisible. Me ha hecho agradecer las obras. Me ha hecho creer que merecía ser tratada como basura. Las palabras salieron de ella como agua a través de una presa rota, imparables y devastadoras. Y ahora descubro que me ha estado robando mientras me dice que debería estar agradecida por el trabajo, mientras me hace limpiar inodoros con las manos desnudas porque los guantes cuestan demasiado dinero. La señora Catalina Pemberton abrió la boca para responder, pero María no había terminado. «Tengo dignidad», dijo, bajando la voz a un susurro que de alguna manera transmitía más poder que sus gritos. «Tengo valor, tengo valía, y no voy a permitir que me quite esas cosas nunca más». Metió la mano en el bolsillo y sacó su gafete de identificación del trabajo, la tarjeta de plástico que había sido su pasaporte a este mundo de humillación y explotación. Con cuidado deliberado, lo colocó sobre la mesa junto a los cubiertos supuestamente incorrectos. «Renuncio». El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el sonido de los pasos de María mientras caminaba hacia la salida,
con la cabeza en alto por primera vez en 3 años. Detrás de ella, podía oír la voz de la señora Catalina Pemberton, elevándose en tono mientras intentaba explicarle al señor Romano que este arrebato era exactamente lo que le había estado advirtiendo. Pero María ya no estaba escuchando. Por fin, era verdaderamente libre. María apenas había llegado a las pesadas puertas de cristal de El Sabor de México cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. No se dio la vuelta, no podía darse la vuelta, porque las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 años finalmente caían, y se negaba a dejar que nadie en ese edificio la viera llorar. Le temblaban las manos mientras empujaba la salida, el fresco aire de la mañana de la Ciudad de México golpeando su rostro como una bendición. «Espere, por favor, espere». La voz no era la corteza afilada de la señora Catalina Pemberton, ni el tono autoritario del señor Romano. Pertenecía a alguien más joven, más gentil. María se detuvo en la acera, secándose las mejillas con el dorso de la mano, antes de girarse para ver quién la había seguido a la calle. Era Sofía, una de las meseras más jóvenes, una estudiante universitaria que trabajaba turnos de fin de semana para ayudar a pagar su licenciatura en periodismo en la Universidad Iberoamericana. María la había visto por ahí durante meses, pero nunca le había hablado. Las reglas de la señora Catalina Pemberton sobre la interacción apropiada se habían encargado de eso. Sofía respiraba con dificultad, como si hubiera corrido para alcanzarla, con su cabello rubio escapando de su coleta obligatoria. «Lo siento mucho», dijo Sofía, con las palabras atropellándose en su prisa por decirlas. Lo que acaba de pasar allí estaba mal. Estaba tan mal. María la miró incapaz de procesar que alguien del restaurante se disculpara con ella. «No es necesario». «Sí, sí es necesario». Sofía miró hacia las ventanas del restaurante, donde se podían ver varios rostros pegados al cristal, observando su conversación con obvia curiosidad. «He estado trabajando aquí durante 8 meses, y he visto cómo la señora Catalina Pemberton la trata. Todos lo hemos visto, y todos hemos sido demasiado cobardes para decir algo». La admisión flotaba entre ellas como una confesión. María sintió algo torcerse en su pecho. No exactamente ira, sino una profunda tristeza por todos los momentos en que una sola voz de apoyo podría haber hecho lo insoportable un poco más llevadero. La vi hacerla usar productos químicos de limpieza sin guantes, continuó Sofía, con la voz cobrando fuerza mientras hablaba. La vi quitarle su hora de almuerzo porque era ineficiente. La vi hacerla trabajar durante sus descansos y luego descontarle el pago por horas extras que no solicitó. Y no dije nada porque tenía miedo de que se volviera contra mí después. María asintió lentamente. Entendía el miedo. Había vivido con él durante 3 años, el terror constante de que una palabra equivocada, un pequeño error, un momento de afirmación de su humanidad, le costaría el trabajo que apenas la mantenía con vida. Pero lo que le hizo a sus salarios, la voz de Sofía se quebró de emoción. «Eso es robo, eso es ilegal». Y se ha estado jactando de ello en la sala de descanso durante meses, hablando de cómo ajustó su compensación para que coincidiera con su contribución, como si le estuviera haciendo un favor al restaurante. Las palabras golpearon a María como golpes físicos. La señora Catalina Pemberton se había estado jactando de robarle, convirtiéndolo en una fuente de entretenimiento para el personal, una demostración de su poder para manipular y controlar a alguien que consideraba por debajo de su atención. Dijo que nunca se daría cuenta porque... Sofía se interrumpió, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. ¿Por qué qué? Porque la gente como usted no entiende los trámites, porque solo está agradecida de tener cualquier trabajo. La voz de Sofía era apenas un susurro ahora. Se me da mucha vergüenza que todos la escucháramos decir esas cosas y nadie la defendiera. Detrás de ellas, María podía ver a la señora Catalina Pemberton saliendo del restaurante, con el rostro torcido por la furia mientras marchaba hacia ellas con la determinación de alguien que pretendía recuperar el control de una situación que se había salido de su gestión. «¡Sofía!». La voz de la señora Catalina Pemberton cortó el aire de la mañana como una cuchilla. «Regresa adentro inmediatamente. Tenemos clientes que llegan pronto, y no quiero que esté chismeando en la calle como una... No». La palabra salió de la boca de Sofía con sorprendente fuerza. «No lo haré».
La señora Catalina Pemberton se detuvo en seco, claramente sin haber esperado resistencia de alguien que consideraba una empleada maleable. ¿Perdón? He dicho que no. Sofía se acercó a María, un gesto de solidaridad que era pequeño, pero que le pareció monumental a una mujer que había estado aislada durante tanto tiempo. Lo que le hizo a María está mal. Lo que le ha estado haciendo durante años está mal. Y no voy a fingir más que es aceptable. Jovencita, está cruzando una línea muy peligrosa. La línea peligrosa se cruzó cuando empezó a robar del sueldo de María, respondió Sofía. Eso es ilegal, eso es fraude, y ahora que lo sé no puedo dejar de saberlo. La cara de la señora Catalina Pemberton pasó por varios cambios de color mientras procesaba las implicaciones de las palabras de Sofía. Usted no entiende las complejidades de la gestión de personal. Entiendo lo que está bien y lo que está mal. Sofía sacó su teléfono, con los dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Y entiendo que María merece algo mejor que lo que usted le ha dado. ¿Qué está haciendo?, exigió la señora Catalina Pemberton, con la voz subiendo al tono que generalmente hacía que los empleados se apresuraran a obedecer sus órdenes. Estoy llamando a mi profesora de la Universidad Iberoamericana, la que enseña Derecho Laboral. Creo que estaría muy interesada en escuchando sobre el robo de salarios y los entornos laborales hostiles. Sofía miró directamente a la señora Catalina Pemberton mientras hablaba, con su rostro joven lleno de determinación. También estoy llamando a mi editora en el periódico Reforma. He estado haciendo trabajos freelance para ellos, y les encantan las historias sobre la explotación de trabajadores inmigrantes. María observó este intercambio con una mezcla de asombro y terror. Sofía estaba arriesgando su trabajo, sus ingresos, su posición en el restaurante, todo para defender a alguien que apenas conocía. Era un acto de valentía que María no había esperado de nadie, y mucho menos de una joven que tenía toda su carrera por delante. Sofía, no, comenzó a decir María, pero Sofía la interrumpió. ¿No qué? No hacer lo correcto. No defender a alguien que no puede defenderse a sí misma. La voz de Sofía se suavizó. María, usted se defendió ahí dentro. Encontró su voz después de años de ser silenciada. Lo mínimo que puedo hacer es usar la mía para ayudarla. La compostura de la señora Catalina Pemberton se estaba resquebrajando visiblemente ahora. Esto es ridículo. Una empleada descontenta haciendo acusaciones descabelladas. No una empleada. La voz vino de detrás de ellos, y todos se giraron para ver a Marcos, el jefe de cantineros, acercándose desde la entrada del restaurante. Era un hombre de unos 40 años que había trabajado en El Sabor de México más tiempo que nadie, excepto la propia señora Catalina Pemberton, y su presencia en la acera significaba que algo significativo estaba sucediendo. Marcos, vuelve adentro en este instante, ordenó la señora Catalina Pemberton, pero su voz carecía de su autoridad habitual. Escuché lo que Sofía dijo sobre el robo de salarios, continuó Marcos ignorando la orden, y me he estado preguntando durante meses por qué la tarjeta de registro de María nunca parecía coincidir con sus cheques de pago. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, pero si le han estado robando dinero de sus salarios, sacó su propio teléfono. Tengo fotos del horario del personal con 6 meses de antigüedad, sellos de tiempo, duración de turnos, cálculos por hora. Si alguien ha estado manipulando la nómina, va a haber evidencia. La cara de la señora Catalina Pemberton se había puesto completamente blanca ahora. No entienden en lo que se están involucrando. Lo entendemos perfectamente. La nueva voz pertenecía a Carmen, una de las ayudantes de cocina que había salido del restaurante junto con otros 2 meseros. Entendemos que María ha sido tratada como basura mientras hacía el trabajo más duro de este lugar. Entendemos que le ha estado robando mientras la hacía sentir agradecida por el privilegio. Y entendemos, añadió Jessica, una mesera que había comenzado en El Sabor de México solo un mes después de María, que si le puede hacer esto a ella, se lo puede hacer a cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros está a salvo mientras usted esté a cargo. María miró a su alrededor, al creciente grupo de empleados que habían abandonado sus puestos para unirse a ella en la acera. Eran personas a las que había servido en silencio durante años, personas que se habían beneficiado de su trabajo invisible mientras ella sufría en aislamiento. Y ahora, en este momento de crisis, estaban eligiendo arriesgar su propia seguridad para defender la suya. Esto es motín,
dijo la señora Catalina Pemberton, con la voz temblorosa por una combinación de rabia y miedo. Todos ustedes serán despedidos. Todos ustedes serán incluidos en la lista negra de cada restaurante decente de la Ciudad de México. Están tirando sus carreras por alguien que ni siquiera pertenece a esta industria. No, dijo Sofía con firmeza. Estamos haciendo lo que debería haberse hecho hace años. Estamos diciendo que María Elena Vázquez merece dignidad, respeto y salarios justos. Estamos diciendo que sus 25 años como maestra importan. Estamos diciendo que sus 3 años de servicio dedicado a este restaurante importan. Estamos diciendo que ella importa. Las palabras resonaron en el aire de la mañana como una declaración de guerra contra cada sistema que había permitido que el sufrimiento de María continuara sin ser cuestionado. Por primera vez en 3 años, María sintió algo que casi había olvidado que existía: la calidez de la solidaridad, la fuerza que viene de no estar solo. Detrás de ellos, a través de las ventanas del restaurante, podía ver al señor Romano observando la escena, con una expresión ilegible. Otros miembros del personal se agruparon a su alrededor, susurrando con urgencia, señalando hacia el grupo en la acera. La señora Catalina Pemberton pareció darse cuenta de que la situación se había salido de su control. «Bien», dijo, con la voz tensa por la furia apenas contenida. «Todos pueden encontrar nuevos trabajos. Todos están despedidos con efecto inmediato». «En realidad», llegó una nueva voz desde la entrada del restaurante, «no creo que ya tenga esa autoridad». Todos se volvieron para ver al propio señor Romano saliendo a la acera, con su costoso traje y su comportamiento tranquilo, un marcado contraste con el caos emocional que lo rodeaba. Su presencia cambió toda la dinámica de la confrontación, y María sintió que su estómago se contraía con la certeza de que lo que sucediera a continuación determinaría no solo su futuro, sino los futuros de todos los que habían elegido estar con ella. «Señora Catalina Pemberton», dijo el señor Romano en voz baja, con la voz que transmitía la autoridad absoluta de la propiedad, «creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy seria. Ahora mismo». La presencia del señor Romano en la acera transformó la caótica confrontación en algo mucho más serio. Era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y el porte que proviene de décadas de construir un imperio comercial de la nada. Su familia había abierto el primer restaurante, El Sabor de México, en el centro de la Ciudad de México, cuando él era solo un niño, y había pasado toda su vida expandiendo esa única tienda en uno de los establecimientos gastronómicos más respetados de la ciudad. Pero mientras miraba al grupo de empleados reunidos alrededor de María, su expresión no era la de un dueño enojado preocupado por la interrupción de su negocio. En cambio, había algo que parecía casi vergüenza en sus ojos. «Señora Catalina Pemberton», repitió con la voz que transmitía una tranquila autoridad que hizo que todos dejaran de hablar. «Adentro, ahora». La cara de la señora Catalina Pemberton había pasado por varios cambios de color, instalándose en un verde enfermizo que sugería que entendía la magnitud de su situación. «Señor Romano, puedo explicarlo todo. Esta mujer ha estado difundiendo mentiras». «Dije adentro». Las palabras fueron pronunciadas suavemente, pero llevaban el tono inconfundible de un hombre que no estaba acostumbrado a repetirse. La señora Catalina Pemberton lanzó una última mirada venenosa a María y a los empleados que la rodeaban antes de regresar caminando hacia el restaurante, con los tacones golpeando con enojo contra la acera. El señor Romano comenzó a seguirla. Luego hizo una pausa y se volvió para dirigirse al grupo. «María», dijo, mirándola directamente con una intensidad que la hizo sentirse expuesta y vulnerable, «¿podría venir adentro también? Creo que hay algunas cosas que necesitamos discutir». María sintió que le flaqueaban las piernas. Acababa de renunciar a su trabajo de la manera más dramática posible. Había visto a la señora Catalina Pemberton amenazar con destruir las carreras de todos los que la habían apoyado, y ahora el dueño del restaurante quería hablar con ella en privado. Nada bueno podía salir de semejante conversación. «Señor, yo…» comenzó, pero el señor Romano levantó la mano. «Por favor, no voy a hacerle daño. No voy a castigarla, pero necesito entender qué ha estado pasando en mi restaurante y sospecho que usted es la única persona que puede decirme la verdad».
Sofía dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de María en un gesto de protección. Lo que necesite decir a María, puede decirlo delante de todos nosotros. No vamos a dejarla que enfrente esto sola. El señor Romano estudió a Sofía por un momento, y María vio algo cambiar en su expresión, un destello de lo que podría haber sido respeto. Usted es muy leal a alguien que apenas conoce. Conozco lo suficiente, respondió Sofía con firmeza. Sé que la han tratado terriblemente, y sé que todos nos quedamos de brazos cruzados y lo permitimos. Eso termina hoy. Muy bien. El señor Romano miró a su alrededor al creciente grupo de empleados que habían abandonado sus puestos para quedarse en la acera. Todos ustedes adentro. Vamos a solucionar esto como es debido, y lo vamos a hacer donde podamos hablar en privado sin entretener a todo el vecindario. Al entrar de nuevo al restaurante, María sintió que caminaba hacia su ejecución. El comedor que había sido el escenario de su humillación hacía solo unos minutos. Ahora parecía una sala de audiencias donde se decidiría su destino. Las hermosas mesas y las superficies relucientes parecían burlarse de ella con su perfección, recordándole lo fuera de lugar que siempre había estado en este mundo de lujo y pretensiones. El señor Romano hizo un gesto para que todos se sentaran en la mesa grande cerca de las ventanas, la misma mesa donde los cubiertos, supuestamente incorrectos, habían provocado toda esta crisis. La ironía no se le escapó a María mientras tomaba asiento en una de las sillas caras que había limpiado miles de veces, pero nunca había sido invitada a usar. La señora Catalina Pemberton permaneció de pie, con la postura rígida por la rebeldía. Señor Romano, espero que no vaya a permitir que una empleada descontenta dañe la reputación de este establecimiento con acusaciones infundadas. Catalina. El uso del nombre de pila de la señora Catalina Pemberton por parte del señor Romano conllevaba una advertencia que la hizo callar de inmediato. Siéntese, y no hable a menos que le haga una pregunta directa. La orden fue entregada con tanta autoridad silenciosa que la señora Catalina Pemberton no tuvo más remedio que obedecer, aunque su rostro mostraba su furia por ser tratada como una subordinada frente al personal al que había gobernado a través del miedo y la intimidación. El señor Romano dirigió su atención a María con una expresión ilegible. María, entiendo que lleva trabajando aquí 3 años. Sí, señor. Su voz apenas era un susurro. Y en esos 3 años, ¿cómo describiría su experiencia? La pregunta flotó en el aire como un desafío. María miró a su alrededor la mesa a los rostros que la observaban. El asentimiento alentador de Sofía, la expresión de apoyo de Marcos, los otros empleados que habían arriesgado sus trabajos para estar con ella. Durante 3 años había sido condicionada a minimizar su sufrimiento, a expresar gratitud por cualquier migaja de dignidad que se le permitiera conservar. Pero algo había cambiado en ella durante esos momentos en la acera, cuando finalmente había encontrado su voz. Difícil, dijo finalmente. Muy difícil. ¿Puede ser más específica? María respiró hondo y comenzó a hablar lentamente al principio, luego con creciente confianza, a medida que las palabras que había estado conteniendo durante 3 años finalmente encontraron su camino. Le contó sobre la limpieza del baño sin guantes, los descansos de comida perdidos, el aislamiento social, la crítica constante y la condescendencia. Describió el rechazo del regalo de Navidad, el robo del pago de las horas extras, la erosión sistemática de su dignidad a través de 1000 pequeñas crueldades. Mientras hablaba, observó cómo la expresión del señor Romano cambiaba de interés neutral a creciente preocupación a lo que parecía genuino horror. Hizo preguntas específicas y detalladas que sugerían que la estaba tomando en serio de una manera que nadie en El Sabor de México lo había hecho antes. Y la reducción salarial, dijo finalmente. ¿Cuándo comenzó? En enero, respondió María. Pero no me informaron al respecto. La señora Catalina Pemberton me hizo firmar documentos que dijo que eran actualizaciones de rutina, pero al parecer estaba aceptando un salario reducido debido a mis limitaciones. El señor Romano se volvió hacia la señora Catalina Pemberton con el rostro oscuro de ira. Catalina, ¿es esto cierto? El desempeño de la empleada había disminuido, dijo la señora Catalina Pemberton a la defensiva.
Sentí que era apropiado ajustar su compensación para reflejar su contribución real al establecimiento. Está dentro de mi autoridad como gerente de piso. Es fraude. Las palabras vinieron de Sofía, que había sacado su teléfono y estaba leyendo de la pantalla. Acabo de hablar con mi profesora de Derecho Laboral. Reducir el salario de alguien sin una notificación y consentimiento claros es un robo de salario. Es un delito federal. La mandíbula del señor Romano se tensó. Catalina, muéstreme el papeleo que María firmó. No veo por qué. Muéstreme el papeleo, ahora. La señora Catalina Pemberton produjo a regañadientes una carpeta de detrás de la estación de anfitriones, con las manos temblorosas mientras la colocaba sobre la mesa. El señor Romano examinó los documentos con la cuidadosa atención de alguien que entendía el lenguaje legal, con una expresión que se oscurecía con cada página. Estos documentos no mencionan la reducción salarial en ninguna parte, dijo finalmente. Son actualizaciones estándar de empleo. No hay nada aquí que informara a María que se le estaba recortando el sueldo, nada que explique la razón de la reducción, nada que le dé la oportunidad de impugnar la decisión. Debería haber leído con más cuidado. Debería haberle dicho la verdad. La voz del señor Romano explotó por el comedor con tanta fuerza que varios empleados saltaron en sus asientos. Esta mujer ha estado trabajando por salarios de pobreza, mientras usted le ha estado robando de su cheque de pago y mintiendo al respecto. Este es exactamente el tipo de comportamiento que destruye negocios y arruina vidas. Se levantó de la mesa, con su compostura finalmente agrietándose. ¿Tiene alguna idea de lo que ha hecho? ¿Entiende que este tipo de explotación podría costarnos nuestra licencia comercial? ¿Nuestra reputación? ¿Todo lo que mi familia ha construido durante 40 años? La rebeldía de la señora Catalina Pemberton se estaba desmoronando visiblemente. Estaba protegiendo los intereses del restaurante. Estaba protegiendo su propia autoridad mezquina, abusando de alguien que pensó que no podía defenderse. La voz del señor Romano era fría con asco. Se aprovechó de las circunstancias de María, de su necesidad de trabajo, de su miedo al desempleo, y usó esa vulnerabilidad para tratarla como si fuera menos que humana. Se volvió para enfrentarse a María y se sorprendió al ver algo que parecía un remordimiento genuino en sus ojos. María, le debo una disculpa, no solo por lo que Catalina hizo, sino por el hecho de que sucedió en mi restaurante, bajo mi supervisión, durante 3 años, y nunca me enteré. Señor, no necesita... Sí necesito. Esta es mi responsabilidad. Contraté a Catalina. Confié en ella para gestionar a mi personal con justicia y respeto. No logré crear sistemas que impidieran este tipo de abuso. Y lo más importante, le fallé a usted. La disculpa flotó en el aire sin precedentes en la experiencia de María trabajando en El Sabor de México. Nadie se había disculpado nunca con ella por nada, ni por las crueldades casuales, ni por la degradación sistemática, ni por tratarla como una herramienta en lugar de como un ser humano. Catalina, continuó el señor Romano, con su voz volviendo a su tono frío y profesional, está despedida, con efecto inmediato. Seguridad la escoltará fuera del edificio y tiene 1 hora para recoger sus pertenencias personales. Me pondré en contacto con nuestro departamento legal sobre el robo de salarios y sospecho que las autoridades querrán hablar con usted también. La cara de la señora Catalina Pemberton se puso blanca. No puede ser en serio. He trabajado aquí durante 8 años. He aumentado las ganancias, he mejorado la eficiencia, ha cometido crímenes contra mis empleados mientras representaba a mi negocio. Tiene suerte de que no la esté haciendo arrestar en este momento. La voz del señor Romano era definitiva. No admitía discusión. Seguridad estará aquí en 5 minutos. Le sugiero que use ese tiempo para considerar cómo va a explicar esta situación a su próximo empleador potencial. Mientras la señora Catalina Pemberton era conducida por los guardias de seguridad, con sus protestas resonando por todo el restaurante, el señor Romano se volvió hacia María, con una expresión que parecía llevar el peso del arrepentimiento genuino. María, dijo en voz baja, me gustaría ofrecerle su trabajo de vuelta, con el pago total retroactivo de los salarios que le robaron, un aumento significativo y mi garantía personal de que algo así nunca volverá a ocurrir. Pero por primera vez en 3 años, María Elena Vázquez miró una oferta de empleo en El Sabor de México
y se dio cuenta de que ya no necesitaba estar agradecida por cualquier migaja que se le ofreciera. Había encontrado algo mucho más valioso que un trabajo. Había encontrado su voz, su dignidad y su valía, y nunca más iba a permitir que nadie le quitara esas cosas. María miró al señor Romano al otro lado de la mesa pulida donde había sido humillada apenas una hora antes, y por primera vez en 3 años sintió la sensación desconocida de tener opciones. El hombre que poseía todo lo que una vez había temido perder le estaba ofreciendo no solo su trabajo de vuelta, sino mejores condiciones de las que jamás se había atrevido a imaginar. Hace unas horas, tal oferta habría parecido la salvación misma, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella durante esos momentos en la acera, cuando finalmente había encontrado su voz. La gratitud desesperada que había definido su relación con el sabor de México había sido reemplazada por algo mucho más poderoso, el respeto por sí misma. «Señor Romano», dijo lentamente, con la voz firme de una manera que la sorprendió incluso a ella, «aprecio su oferta. De verdad lo hago, y estoy agradecida de que haya tomado medidas contra la señora Catalina Pemberton, pero necesito preguntarle algo, y necesito que responda con honestidad». El señor Romano asintió, con una expresión atenta. Alrededor de la mesa, los empleados que la habían apoyado se inclinaron hacia adelante, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. «¿Cuánto tiempo lleva siendo dueño de este restaurante?», preguntó María. «42 años. Mi padre lo abrió cuando yo tenía 20, y lo he estado dirigiendo durante los últimos 30. Y en esos 42 años, ¿cuántas veces ha caminado por la cocina a las 5 de la mañana? ¿Cuántas veces ha observado trabajar al personal de limpieza? ¿Cuántas veces ha hablado con las personas que llegan antes del amanecer para hacer que su restaurante sea perfecto para los clientes que vienen al mediodía?» El rostro del señor Romano se sonrojó ligeramente. «Yo... no lo suficiente, claramente. La señora Catalina Pemberton no ocultó su trato hacia mí», continuó María, con su confianza creciendo con cada palabra. «Me humilló delante de otros miembros del personal. Me hizo trabajar sin equipo de protección a la vista de todos. Me habló como si fuera una inútil en un comedor lleno de testigos. Esto no fue una conspiración secreta, señor Romano. Esta fue una cultura que todos vieron y todos aceptaron porque nadie con autoridad se preocupó lo suficiente como para mirar». El silencio que siguió fue pesado con una verdad incómoda. Sofía se movió en su asiento, con su rostro mostrando el reconocimiento de que las palabras de María también se aplicaban a ella y a los otros empleados. Todos habían visto el abuso. Todos habían optado por mirar hacia otro lado hasta esta mañana, cuando lo que estaba en juego se volvió imposible de ignorar. «Tiene razón», dijo finalmente el señor Romano. «Fallé en mi responsabilidad de saber lo que estaba sucediendo en mi propio restaurante. No logré crear un ambiente donde alguien como usted pudiera denunciar el maltrato sin temor a represalias. No logré asegurar que mis gerentes entendieran que cada empleado, independientemente de su puesto, merece dignidad y respeto. Sí», estuvo de acuerdo María simplemente. «Falló. Y aunque agradezco su disculpa, y aunque creo que es sincera, necesito que entienda algo. No quiero mi trabajo de vuelta». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Las cejas del señor Romano se alzaron con sorpresa. Sofía emitió un pequeño sonido de sorpresa. Incluso María sintió un momento de incredulidad ante su propia audacia, pero siguió adelante, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de expresar su verdad a alguien con el poder de escucharla. «Durante 3 años me hice invisible porque pensé que ese era el precio de la supervivencia. Acepté la humillación porque creía que no tenía otra opción. Dejé que la señora Catalina Pemberton me robara mi salario porque temía que quejarme me costara todo». La voz de María se hizo más fuerte mientras hablaba. «Pero ¿sabe lo que descubrí hoy? Ya no tenía nada. Sin dignidad, sin respeto, sin seguridad. Solo la ilusión de estabilidad comprada con mi autoestima». Se levantó de la mesa sintiendo el peso simbólico de la acción. Durante 3 años había limpiado alrededor de estas sillas, las había movido para trapear debajo de ellas, había pulido sus superficies mientras permanecía para siempre excluida de sentarse en ellas. Ahora no solo estaba ocupando este espacio, sino que lo estaba comandando. «Lo que quiero», continuó María, «es que entienda que lo que me pasó
no se puede solucionar con el pago retroactivo y un aumento. Lo que me pasó fue una falla de liderazgo, una falla de compasión y una falla de la decencia humana básica, y hasta que no aborde esas fallas sistemáticamente, le volverá a suceder a alguien más. El señor Romano escuchó sin interrumpir, con una expresión grave. Alrededor de la mesa, los otros empleados observaron con una mezcla de admiración y preocupación. María estaba hablando con la verdad, al poder de una manera que ninguno de ellos había presenciado, y mucho menos intentado ellos mismos. ¿Quiere arreglar esto?, preguntó María. Entonces haga cambios que importen, cree políticas que protejan a los empleados vulnerables, establezca sistemas para denunciar el abuso sin represalias, capacite a sus gerentes para que vean al personal de limpieza como seres humanos dignos de respeto, pague salarios dignos que no obliguen a la gente a elegir entre medicamentos y comida, y, lo más importante, esté presente en su propio restaurante. Conozca a las personas que hacen posible su éxito. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de pronunciar su último punto. Pero no me ofrezca un trabajo como su solución. Merezco algo mejor que ser su historia de redención. El silencio que siguió fue profundo. El señor Romano la miró con una expresión de asombro, como si la estuviera viendo con claridad por primera vez. Cuando finalmente habló, su voz transmitía un respeto que había estado totalmente ausente de sus interacciones anteriores con ella. «Tiene toda la razón», dijo simplemente, «y es admirable». «No soy admirable», respondió María. «Solo soy una mujer que finalmente recordó su propia valía. Lo admirable sería que realmente cumpliera con la creación de los cambios que evitarían que otra María sufriera de la misma manera que yo». El señor Romano asintió lentamente. «¿Qué haría usted? Quiero decir, si no va a volver a limpiar, lo cual entiendo completamente ahora, ¿cuáles son sus planes?». Por primera vez desde que comenzó esta conversación, María sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero transmitía más felicidad genuina de la que había sentido en años. «Voy a volver a enseñar». «¿Enseñar? Fui maestra durante 25 años antes de venir aquí. Enseñé literatura e historia a niños que necesitaban que alguien creyera en su potencial. Renuncié a eso porque pensé que era demasiado mayor, demasiado cansada, demasiado desgastada por la vida para inspirar a las mentes jóvenes. Pero hoy recordé algo importante. La sabiduría no disminuye con la adversidad. A veces se refina con ella». Sofía se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Hay programas de educación para adultos, servicios para inmigrantes, centros comunitarios que necesitan profesores experimentados. Mi profesora de periodismo sabría sobre las vacantes. Siempre habla de la necesidad de educadores bilingües». «Exactamente», dijo María, con su sonrisa creciendo. «Tengo conocimientos para compartir, historias para contar, lecciones que van más allá de los libros de texto. Puedo enseñar inglés a personas que se sienten sin voz en este país. Puedo ayudar a otros inmigrantes a comprender sus derechos, su valía, su potencial. Puedo asegurarme de que nadie más acepte un trato como el que yo soporté simplemente porque no creen que merecen algo mejor». Mientras hablaba, María sintió algo que no había experimentado en años: emoción por el futuro. No la esperanza desesperada de alguien aferrado a la supervivencia, sino la anticipación genuina de alguien que había redescubierto su propósito. «Pero primero», continuó volviéndose hacia el señor Romano, «quiero asegurarme de que el dinero que la señora Catalina Pemberton me robó sea devuelto, no como un favor, no como caridad, sino como lo que se me debe. Y quiero un registro escrito de lo que sucedió aquí. Documentación de que la señora Catalina Pemberton fue despedida por robo de salarios y abuso de empleados. Si intenta obtener otro puesto de gerente, sus futuros empleadores deben saber qué tipo de persona están considerando». «Por supuesto», estuvo de acuerdo el señor Romano de inmediato. «¿Y María? Los cambios que sugirió, las políticas, la capacitación, la supervisión, quiero que me ayude a diseñarlos, como consultora, a una tarifa que refleje el valor de su experiencia, no la desesperación de sus circunstancias». María consideró esta oferta cuidadosamente. Trabajar con El Sabor de México, en calidad de consultora, sería completamente diferente a regresar como empleada. Tendría autoridad, respeto, una compensación justa
y la oportunidad de crear un cambio real que pudiera proteger a los futuros trabajadores del abuso que había sufrido. Estaría dispuesta a discutir eso, dijo finalmente, pero solo si los cambios son reales, no cosméticos. Solo si está comprometido a transformar la cultura de este restaurante, no solo a gestionar sus problemas de relaciones públicas. Lo entiendo. Y María, el señor Romano también se puso de pie, extendiendo su mano en un gesto de respeto. Gracias por su honestidad, por su valentía y por mostrarme cómo es realmente el liderazgo. He aprendido más sobre la gestión de un negocio en la última hora que en los 10 años anteriores. Mientras María le estrechaba la mano, sintió la culminación simbólica de un viaje que había comenzado con ella, de rodillas, fregando inodoros, con las manos desnudas. Ya no era la mujer invisible que limpiaba después de los demás. Ya no era la víctima agradecida que aceptaba cualquier trato que le dieran. Era María Elena Vázquez, maestra, superviviente, defensora y prueba viviente de que la dignidad nunca podría ser robada permanentemente, solo temporalmente olvidada. Y ahora que había recordado quién era, nunca más iba a permitir que nadie la hiciera olvidar. Los empleados que estaban alrededor de la mesa estallaron en aplausos espontáneos, con sus rostros mostrando el tipo de admiración genuina que María nunca había pensado que volvería a inspirar. Pero, lo más importante, vio algo más en sus expresiones. El reconocimiento de que si ella podía transformarse de víctima a vencedora, tal vez ellos también podrían encontrar el valor para exigir algo mejor de sus propias vidas. El cambio, se dio cuenta María, era contagioso, y apenas estaba empezando a propagarlo. 6 meses después, María Elena Vázquez estaba de pie frente a un aula llena de estudiantes adultos en el Centro de Educación Comunitaria de la colonia de Tepito, con su voz fuerte y segura, mientras los guiaba a través de una lección sobre los derechos laborales en México. El sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando rostros de diferentes edades y orígenes, inmigrantes de México, Guatemala, El Salvador y Somalia, todos unidos por su determinación de construir una vida mejor en un país que no siempre hacía espacio para sus sueños. Los derechos sin conocimiento son solo palabras en un papel, les dijo María a sus estudiantes, haciéndose eco de la misma pasión que una vez la había convertido en una querida maestra en Guatemala. Pero cuando entiendes tus derechos, cuando puedes articularlos, cuando te niegas a aceptar menos de lo que mereces, es cuando las palabras se convierten en poder. Su aula era sencilla pero cálida, decorada con citas inspiradoras en varios idiomas y ejemplos de las tareas de escritura de sus alumnos. En una pared colgaba un recorte de periódico enmarcado del periódico El Universal, con el titular «Trabajadora de restaurante expone robo de salarios, inspira reforma de la industria». Debajo, en letra más pequeña, la firma de Sofía la acreditaba como la periodista que había publicado la historia que condujo a las investigaciones a nivel nacional de las prácticas laborales en la industria de los restaurantes. María había guardado ese artículo no por orgullo, por su recién descubierta fama, sino como un recordatorio de cómo el coraje de una persona para decir la verdad podría extenderse de manera que transformara sistemas enteros. La investigación desencadenada por su historia había descubierto el robo de salarios en 17 restaurantes más en la Ciudad de México, lo que llevó a la recuperación de más de 200,000 pesos en salarios para los trabajadores y a nuevas ordenanzas de la ciudad que protegían a los empleados inmigrantes de las represalias. Pero los cambios que más importaban a María estaban sucediendo aquí mismo, en este aula, en las vidas de las personas que estaban aprendiendo a defenderse a sí mismas antes de llegar al punto de quiebre que ella había soportado durante 3 años. «Señora Vázquez», dijo Carmen, una joven de Honduras que limpiaba oficinas en el centro, «¿qué hace una cuando la obligan a trabajar horas extras pero no le quieren pagar? Mi supervisor dice que si me quejo, hay 10 personas que tomarían mi trabajo mañana». María sonrió, reconociendo el miedo y la desesperación que una vez había llevado como piedras en el pecho. «Carmen, ese supervisor está contando con su miedo para robarle. Pero ¿sabe qué? Él también tiene miedo de que si conoce sus derechos tendrá que tratarla con justicia. El miedo hace que la gente diga cosas que no son ciertas». Caminó hacia la pizarra y escribió un número de teléfono.
Esta es la línea directa de la Secretaría del Trabajo. Investigan las quejas por robo de salarios y están obligados a protegerla de represalias. No tiene que enfrentar esto sola. Carmen asintió, escribiendo el número con la cuidadosa atención de alguien que entendía que estaba recibiendo información que podría cambiar su vida. Alrededor del aula, otros estudiantes se inclinaron hacia adelante, reconociendo sus propias luchas en la historia de Carmen. Pero lo más importante, continuó María, recuerde que su valía no está determinada por lo desesperado que su empleador crea que está. Usted aporta habilidades, dedicación y humanidad a su trabajo. Cualquier empleador que intente explotar esas cualidades está revelando su propia debilidad, no la suya. Estas eran lecciones que María nunca podría haber enseñado a partir de libros de texto. Vinieron del profundo pozo de experiencia que había extraído durante 3 años de deshumanización sistemática, refinado por el fuego de finalmente encontrar su voz cuando todo parecía perdido. Sus estudiantes no solo escucharon sus palabras, sino que sintieron la autoridad de alguien que había recorrido el camino que ellos estaban transitando. Durante el descanso, María revisó su teléfono y encontró un mensaje de texto de Sofía, que se había convertido no solo en una amiga, sino también en una colaboradora en el trabajo continuo de exponer el abuso laboral en la industria de servicios de la Ciudad de México. Acabo de entrevistar a 3 trabajadores más de El Sabor de México. Los cambios que el señor Romano implementó realmente están funcionando. Los empleados se sienten seguros al reportar problemas, los salarios son transparentes y la nueva capacitación de gestión está recibiendo críticas muy favorables. Empezaste algo increíble. María sonrió al leer el mensaje. El Sabor de México se había convertido, de hecho, en un modelo de cómo los restaurantes podían tratar a sus trabajadores con dignidad mientras mantenían su compromiso con la excelencia. El señor Romano había contratado a María como consultora durante 6 meses, durante los cuales había ayudado a diseñar políticas integrales de protección de los empleados, estándares de salario digno y programas de capacitación de gestión que enfatizaban el respeto por los trabajadores en todos los niveles. Los cambios no habían sido cosméticos. Cada empleado ahora recibía una documentación clara de sus salarios, políticas de horas extras y derechos laborales. Un sistema de informes confidenciales permitía a los trabajadores abordar problemas sin temor a represalias. Lo más importante, el señor Romano ahora pasaba tiempo cada semana trabajando junto a su personal, aprendiendo sus nombres, entendiendo sus desafíos y asegurándose de que la cultura de respeto comenzara en la cima. El trabajo de consultoría de María había llevado a invitaciones de otros restaurantes, hoteles y empresas de servicios que querían implementar reformas similares. Había descubierto que su combinación de experiencia vivida y habilidades de enseñanza la hacía excepcionalmente calificada para ayudar a los empleadores a comprender que tratar a los trabajadores con dignidad no solo era moralmente correcto, sino que era un buen negocio que conducía a un mejor servicio, una menor rotación de personal y una mayor lealtad de los clientes. Pero la enseñanza seguía siendo su primer amor y su vocación principal. Aquí, en el aula de este centro comunitario, podía ver el impacto inmediato de su trabajo en los hombros enderezados de los estudiantes que aprendían sobre sus derechos, en las voces seguras de las personas que descubrían que podían defenderse a sí mismos, en la creciente red de apoyo mutuo que surgió cuando los trabajadores aislados se daban cuenta de que no estaban solos. «Señora Vázquez», gritó Miguel, un hombre de 50 años que trabajaba en una fábrica, «mi hija quiere ser maestra como usted, pero está preocupada porque nuestro inglés no es perfecto, porque no somos de aquí originalmente. ¿Qué le diría?» El corazón de María se hinchó con la alegría familiar de inspirar mentes jóvenes, incluso indirectamente. «Miguel, dígale a su hija que este país necesita maestros que entiendan la lucha, que puedan conectar con estudiantes de diferentes orígenes, que sepan que la sabiduría proviene tanto de la experiencia como de los libros. Su acento no es una debilidad, es evidencia de su coraje para dominar múltiples idiomas. Su experiencia como inmigrante no es una desventaja,
Es un superpoder que la ayudará a llegar a estudiantes que otros maestros quizás no entiendan. Hizo una pausa, pensando en su propio viaje de educadora respetada a limpiadora invisible, a defensora empoderada. Y dígale que la lección más importante que cualquier maestro puede compartir no se encuentra en los libros de texto. Es esta: cada persona tiene una valía y dignidad inherentes, independientemente de su trabajo, su acento, sus circunstancias o sus antecedentes. Cuando realmente cree eso sobre sí mismo, puede ayudar a otros a creerlo también. Después de clase, María caminó por la colonia de Tepito, donde se encontraba el centro comunitario, pasando por murales que celebraban el patrimonio mexicano y pequeños negocios que atendían a la comunidad inmigrante con el tipo de calidez y respeto que una vez había olvidado que merecía. El área le recordaba su infancia en Guatemala, pero también representaba algo nuevo, un lugar donde pertenecía no porque se hiciera invisible, sino porque contribuía con todo su ser al bienestar de la comunidad. Su pequeño apartamento estaba a pocas cuadras de distancia, un espacio de un dormitorio que había amueblado con cuidado y decorado con fotos de sus estudiantes, cartas de trabajadores que habían defendido con éxito un mejor trato y obras de arte creadas por niños en el programa de tutoría extraescolar que había iniciado para familias inmigrantes. No era lujoso, pero era suyo de una manera que la casa que había compartido con su exmarido nunca lo fue. Cada mueble había sido elegido por ella. Cada libro en los estantes reflejaba sus intereses. Cada planta junto a la ventana recibía su atención y cuidado. El espacio se sentía vivo con posibilidades en lugar de pesado con resignación. Sobre la mesa de su cocina había una pila de solicitudes para programas de posgrado en trabajo social y políticas educativas. A los 62 años, María estaba considerando volver a la escuela, impulsada por el deseo de expandir su impacto y desarrollar nuevas habilidades para defender a los trabajadores vulnerables. La edad, había aprendido, no era una barrera para el crecimiento, sino simplemente otra fuente de sabiduría para aprovecharla en pos de un cambio positivo. Le sonó el teléfono, mostrando un número que reconoció como perteneciente a Elena Rodríguez, una antigua alumna que ahora trabajaba como defensora de la Coalición de Trabajadores de la Ciudad de México. Señora Vázquez, la voz de Elena era entusiasta. Solo quería informarle que el Consejo de la Ciudad aprobó la nueva ordenanza de protección laboral, la que se modeló a partir de las recomendaciones que usted desarrolló para El Sabor de México. A partir del próximo año, todas las empresas con más de 10 empleados deberán proporcionar documentación clara de salarios, políticas contra represalias y educación para los trabajadores sobre sus derechos. María sintió una profunda satisfacción instalarse en su pecho. Así era como ocurría el cambio real, no a través de enfrentamientos dramáticos o atención mediática, sino a través del trabajo paciente de construir sistemas que protegieran a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Eso es maravilloso, Elena. Pero recuerde, las leyes solo son tan fuertes como las personas que las hacen cumplir. Necesitamos seguir enseñando a los trabajadores a reconocer sus derechos y a defenderse a sí mismos. Absolutamente. Y, señora Vázquez, he estado pensando en volver a la escuela para ser maestra como usted. Quiero llegar a las personas antes de que terminen en situaciones como la que usted experimentó en El Sabor de México. María sonrió, reconociendo el efecto dominó del coraje extendiéndose de una persona a otra, de su aula a la comunidad en general, de la transformación individual al cambio sistémico. Elena, eso es exactamente lo que este mundo necesita. Más maestros que entiendan que la educación no se trata solo de información, sino de empoderamiento. Se trata de ayudar a las personas a darse cuenta de su propia valía y darles las herramientas para exigir que otros también la reconozcan. Mientras colgaba el teléfono, María miró por la ventana a la bulliciosa calle de abajo, donde personas de todos los orígenes realizaban sus actividades diarias con la dignidad que debería ser el derecho de nacimiento de toda persona. Algunos de ellos eran sus antiguos alumnos, algunos eran trabajadores a los que había ayudado a través de su trabajo de consultoría, algunos eran simplemente vecinos que vivían sus vidas con la confianza que provenía
de saber que pertenecían a esta comunidad. Hace 6 meses, María Elena Vázquez había sido invisible, desesperada y convencida de que la supervivencia era lo mejor que podía esperar. Esta noche, era maestra, defensora, consultora y un ejemplo vivo de la verdad que compartía con sus alumnos todos los días, que cada persona tiene una valía inherente que no puede ser disminuida por las circunstancias, destruida por la crueldad o robada por aquellos que se benefician de la desesperación. Pero, quizás lo más importante, había redescubierto la alegría de despertarse cada mañana con un propósito, con dignidad y con el conocimiento inquebrantable de que su voz importaba, su experiencia tenía valor y su futuro contenía infinitas posibilidades para hacer el mundo un poco más justo para todos los que alguna vez se habían sentido invisibles. La mujer que una vez limpió inodoros con las manos desnudas, ahora enseñaba a otros a alcanzar las estrellas, y apenas estaba empezando. Un año después de esa mañana que le cambió la vida en El Sabor de México, María Elena Vázquez se encontraba en el podio de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigiéndose a un auditorio lleno de estudiantes de posgrado que estudiaban relaciones laborales y justicia social. Su cabello plateado estaba peinado profesionalmente, su vestido azul marino era nuevo y estaba bien entallado, y su voz transmitía la confianza de alguien que había aprendido que la sabiduría obtenida a través del sufrimiento estaba entre las monedas más valiosas del mundo. Cuando la gente me pregunta cuál fue el momento más importante de mi historia, comenzó María, con sus palabras transmitiéndose claramente por la sala de conferencias, esperan que diga que fue cuando finalmente hablé con mi supervisor abusivo, o cuando el dueño del restaurante se disculpó, o cuando decidí volver a ser maestra. Pero esa no es la verdad. Hizo una pausa, haciendo contacto visual con los estudiantes, que se inclinaron hacia adelante en sus asientos, atraídos por la autenticidad en su voz. El momento más importante fue cuando me miré en ese espejo del baño y me hice una pregunta simple. ¿Cuándo le di a otros permiso para decidir lo que valía? El auditorio estaba completamente en silencio, excepto por el suave rasguido de los bolígrafos mientras los estudiantes tomaban notas, reconociendo que estaban escuchando algo mucho más valioso que la teoría académica. Durante 3 años, me había convencido de que la supervivencia era suficiente, continuó María. Me dije a mí misma que tener cualquier trabajo era mejor que no tener ninguno, que cualquier salario era mejor que no tener salario, que cualquier trato era aceptable siempre y cuando me mantuviera alojada y alimentada. Pero la supervivencia no es vivir. La supervivencia es solo existir, y los seres humanos fueron creados para mucho más que la mera existencia. En la primera fila, divisó a la doctora Sarah Chen, la profesora que la había invitado a hablar después de leer sobre el trabajo de María en la transformación de las culturas laborales en toda la Ciudad de México. La investigación de la doctora Chen se centró en la intersección de la política de inmigración y los derechos laborales, y le había dicho a María que su historia representaba una clase magistral sobre cómo el coraje individual podía crear un cambio sistémico. La lección no es que deba renunciar a su trabajo si su jefe es cruel, aclaró María, sabiendo que muchos en la audiencia podrían estar luchando con sus propios desafíos laborales. La lección es que nunca debe olvidar su valía inherente como ser humano, independientemente de sus circunstancias. Cuando recuerda su valía, comienza a tomar diferentes decisiones. Cuando toma diferentes decisiones, crea diferentes resultados. Cuando crea diferentes resultados, inspira a otros a hacer lo mismo. Hizo clic en la siguiente diapositiva de su presentación, que mostraba una fotografía de su aula actual en el centro comunitario. Aquí es donde trabajo ahora. No porque pague más que limpiar, no lo hace. No porque sea más fácil, no lo es. Trabajo aquí porque honra lo que tengo para ofrecer al mundo. Reconoce mi experiencia, mi conocimiento, mi capacidad para ayudar a otros a crecer y aprender. Otro clic mostró una fotografía de El Sabor de México, pero esta imagen mostraba a los empleados reunidos alrededor de una mesa para su reunión mensual del personal, con sus rostros relajados y comprometidos de una manera que habría sido imposible bajo el reinado de miedo de la señora Catalina Pemberton. El restaurante El Sabor de México
Implementó todos los cambios que recomendé, dijo María con visible orgullo. La rotación de empleados se redujo en un 70%. Los puntajes de satisfacción del cliente alcanzaron máximos históricos. La productividad aumentó porque los trabajadores se sentían valorados en lugar de amenazados. El señor Romano aprendió que tratar a las personas con dignidad no solo es moralmente correcto, sino que también es rentable. El respeto, resulta, es un buen negocio. La siguiente diapositiva mostraba un recorte de periódico. Ciudad de México aprueba Ley Integral de Protección al Trabajador. La legislación, inspirada directamente por la historia de María y la investigación que desencadenó, se había convertido en un modelo para otras ciudades de todo el país. Pero la verdadera medida del cambio no está en las políticas o en los márgenes de ganancias, dijo María con su voz cada vez más cálida. Está en las vidas individuales que se transforman cuando la gente, que se den cuenta de que no tienen que aceptar el abuso como el precio de la supervivencia. Hizo clic en un collage de fotos que mostraban a sus antiguos estudiantes. Carmen, que había luchado con éxito contra el robo de salarios en su empresa de limpieza y ahora se desempeñaba como delegada sindical. La hija de Miguel, Rosa, que acababa de graduarse de la escuela de magisterio y planeaba trabajar en educación bilingüe. Elena Rodríguez, que estaba terminando su maestría en trabajo social mientras dirigía talleres de defensa laboral en toda la ciudad. Estas son las personas que demuestran que la dignidad es contagiosa, dijo María. Cuando una persona se pone de pie, otras encuentran el coraje de ponerse de pie también. Cuando una persona se niega a aceptar el maltrato, se vuelve más difícil para los empleadores maltratar a alguien. Cuando una persona recuerda su valía, les recuerda a todos a su alrededor que también se valoren a sí mismos. Un estudiante en medio del auditorio levantó la mano. Señora Vázquez, ¿qué le diría a alguien que se siente atrapado en una situación como la que usted experimentó? ¿Alguien que no ve ninguna opción de cambio? María sonrió, reconociendo la naturaleza personal de la pregunta. Yo diría que las opciones se vuelven visibles cuando cambias cómo te ves a ti mismo. Durante 3 años, me vi a mí misma como una mujer desesperada que necesitaba estar agradecida por cualquier migaja que se le ofreciera. Desde esa perspectiva no tenía opciones más que la resistencia. Salió del podio acercándose a su público. Pero cuando comencé a verme a mí misma como una mujer con 25 años de experiencia docente, con valiosas habilidades y sabiduría obtenida con mucho esfuerzo, con el derecho a ser tratada con la dignidad humana básica, de repente aparecieron opciones por todas partes. El mundo no había cambiado. Mi percepción de mi lugar en él había cambiado. Otra mano se levantó. ¿Qué pasa con las personas que temen las consecuencias de hablar? ¿Qué pasa si defenderse a sí mismo le cuesta todo? Esa es la pregunta que me mantuvo en silencio durante 3 años, reconoció María. Tenía tanto miedo de perder mi trabajo que olvidé preguntarme si valía la pena mantener un trabajo que me exigía sacrificar mi humanidad. El miedo nos hace enfocarnos en lo que podríamos perder en lugar de en lo que podríamos ganar. Pensó por un momento antes de continuar. Pero esto es lo que aprendí. Cuando ya te están tratando como si no tuvieras valor, en realidad no tienes mucho que perder. Lo peor que me podía pasar era que me despidieran de un trabajo que estaba destruyendo lentamente mi alma. Cuando finalmente hablé, ese peor escenario sucedió y resultó ser el comienzo de lo mejor. La diapositiva final de su presentación mostraba un texto simple. La dignidad no es un lujo, es un derecho de nacimiento. Cada persona en esta sala, dijo María con la voz que transmitía la autoridad de la sabiduría, ganada con esfuerzo, nació con una valía inherente que no se puede ganar ni perder, que no se puede aumentar ni disminuir por las circunstancias, que no puede ser otorgada ni quitada por empleadores o supervisores, ni por nadie más. Su valía no está determinada por el título de su trabajo, su salario, su acento, su edad, sus antecedentes o su situación actual. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero la valía sin reconocimiento es solo potencial. En el momento en que realmente comprende y acepta su propio valor, todo cambia. No de inmediato, no fácilmente, pero inevitablemente. Mientras los aplausos llenaban el auditorio,
María sintió la profunda satisfacción de haber compartido la lección más importante que su vida le había enseñado. En la audiencia podía ver rostros que reflejaban reconocimiento, esperanza y el tipo de determinación silenciosa que sugería que sus palabras habían encontrado tierra fértil. Después de la presentación, cuando los estudiantes se acercaron para hacer preguntas de seguimiento y compartir sus propias historias, a María se le recordó por qué la enseñanza siempre había sido su vocación. La educación, había aprendido, no se trataba solo de transmitir información, sino de ayudar a las personas a descubrir su propio poder, sus propias posibilidades, su propia valía inquebrantable. Más tarde, esa noche, María se sentó en su café favorito en la colonia de Tepito, revisando los trabajos de sus estudiantes del centro comunitario y planificando las lecciones de la semana siguiente. El café zumbaba con la cómoda energía de personas de muchos orígenes, compartiendo espacio, conversación y comunidad. En una mesa cercana, escuchó a una joven explicarle a su amiga cómo había negociado con éxito un aumento salarial en el trabajo al documentar sus contribuciones y presentar su caso profesionalmente. «Me di cuenta de que me estaba subestimando», decía la mujer. «Una vez que empecé a pedir lo que valía, mi empleador comenzó a tratarme como si valiera la pena». María sonrió, reconociendo el efecto dominó de las lecciones que había estado enseñando y el ejemplo que había dado. El cambio, había aprendido, se propagó no a través de grandes gestos, sino a través de innumerables momentos individuales, cuando las personas eligieron la dignidad sobre la desesperación, el respeto por sí mismos sobre la supervivencia, la esperanza sobre el miedo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía, ahora una periodista de investigación galardonada, cuya serie sobre la explotación laboral había obtenido reconocimiento nacional. «Solo quería que supieras que 3 ciudades más han adoptado versiones de la Ley de Protección al Trabajador de la Ciudad de México. Tu valentía está protegiendo a personas que nunca conocerás en lugares en los que nunca has estado. Gracias por mostrarnos a todos cómo es la valentía». Mientras María caminaba a casa por las calles de su vecindario, pasando por murales que celebraban la dignidad de los trabajadores y pequeños negocios que trataban a sus empleados como familia, reflexionó sobre el viaje que la había llevado de la desesperación al propósito, de la invisibilidad a la influencia, de la supervivencia a la vida real. La mujer que una vez limpió inodoros con las manos desnudas, ahora daba forma a las políticas e inspiraba a los estudiantes de posgrado. La mujer que una vez tuvo miedo de hablar, ahora usaba su voz para amplificar las voces de los demás. La mujer que una vez había olvidado su valía, ahora pasaba sus días recordándoles la suya a los demás. Pero, quizás lo más importante, María Elena Vázquez había aprendido que la dignidad no era algo que pudiera ser dado o quitado por otros. Era algo que siempre había poseído, algo que había olvidado temporalmente, algo que podía elegir reclamar en cualquier momento. Y al reclamarlo, no solo había transformado su propia vida, sino que había iniciado un movimiento que continuaría mucho después de que su historia fuera contada, en las vidas de todas las personas que aprendieron que ellos también merecían ser tratados con respeto, valorados por sus contribuciones y reconocidos por su valía inherente como seres humanos. La lección más poderosa de todas fue la más simple. Cuando conoces tu valía, el mundo no tiene más remedio que reconocerla. Y cuando usas tu voz para ayudar a otros a recordar su valía, creas un cambio que resuena a través de las generaciones. ¿Alguna vez ha experimentado una situación en la que se sintió invisible, subestimado o tratado con menos dignidad de la que merecía? ¿O conoce a alguien que haya enfrentado desafíos similares en su lugar de trabajo o comunidad? Si la historia de María tocó tu corazón y te recordó la importancia de tratar a cada persona con dignidad y respeto, por favor dale a me gusta y suscríbete a este canal. Tu apoyo ayuda a difundir estos importantes mensajes a las personas que necesitan escucharlos, creando ondas de cambio positivo en los lugares de trabajo y comunidades de todo el país. Felicidades. Escribe un 9 en los comentarios para saber que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver.